a dar comienzo a nuestra primera mesa redonda de este congreso, en donde vamos a abordar la temática de humanidad, política y acción social. Voy a pasar, quizás algunos ya conocen a nuestros expositores, pero paso rápidamente a presentárselos. Aquí a mi izquierda tengo al doctor Roberto Mucci, de Argentina, doctor en Psicología por la Universidad de Flores, licenciado en Psicología por la Universidad Argentina Kennedy, logoterapeuta de la Fundación Argentina de Logoterapia, profesor en Filosofía y Pedagogía de CONSUDEC, perito auxiliar de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, especialización en Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, diplomado en Liderazgo y Desarrollo Comunitario, profesor a cargo de Psicología de las Organizaciones, carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza, fundador y director del Centro Bonaerense de Logoterapia en 1988 hasta el día de hoy, organizador de conferencias, cursos, jornadas y congresos de logoterapia desde 1988 hasta la actualidad, organizador del Encuentro Argentino-Chileno de Logoterapia en 2004, organizador de la Jornada de Solidaridad, Voluntariado y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Matanza en el 2013 y disertante en jornadas y congresos de logoterapia a nivel nacional e internacional. La licenciada Ingrid Rivera es licenciada en Servicio Social de la UBA, doctoranda en Psicología Social, especializada en logoterapia, reconocida por el Centro Viktor Frankl Viena de Austria, mediadora certificada del Ministerio de Justicia de la Nación, directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Argentina Kennedy, profesora emérita en funciones de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, miembro del Centro Viktor Frankl para la difusión de la logoterapia, Buenos Aires, Argentina, coordinadora de grupos y servicios profesionales en Villa 20, Lugano, servicios en CONFAR y Cáritas, Argentina, investigadora en temáticas psicosociales, supervisora de trabajos profesionales, tesis, individuales, grupales, institucionales, orientadora en vínculos y convivencia para personas, familias, grupos e instituciones, responsable de artículos en revistas especializadas en temáticas sociales y específicas de la logoterapia, expositora en congresos, jornadas, seminarios y encuentros nacionales e internacionales. Lourdes Puente Olivera, politóloga, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales en Flaxo y El Salvador, respectivamente, especialista en temas de defensa, inteligencia y seguridad internacional, docente en la Universidad Católica y la Universidad Austral, fue directora nacional de Inteligencia Estratégica Militar, asesora en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y actualmente dirige la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Como verán, tenemos una mesa de lujo para hablar de un tema que, bueno, pareciera que siempre que llega el momento de hablar de estos temas es un mal momento. Por lo menos aquí en Latinoamérica, parece que nunca es un buen momento para hablar en cuestiones como puede ser la política. Pero nos demanda, y de hecho hoy Claudio nos contaba, ¿no?, acerca de la posibilidad de un pensamiento y de una mirada incluso política de Viktor Frankl. Así que voy a arrancar con Roberto, que lo tengo aquí a mano, preguntándote, ¿se puede hablar de un pensamiento sociopolítico en la logoterapia? Muy buenas tardes y gracias a la FUCLAI por la invitación a participar de este panel. Si se puede hablar de un pensamiento sociopolítico, político, y justamente en este momento en la Argentina, de la logoterapia, tenemos entendido que donde acontece toda actividad humana es un campo propicio para la investigación psicológica. Y en el mundo de la política hay un comportamiento humano de hechos políticos que merecen ser analizados y estudiados, y además porque tienen injerencia directa sobre la salud, la dignidad, el bienestar y el sentido de vida de las personas y de la sociedad.
Por lo tanto, deberíamos pensar que es un campo privilegiado para los que estamos en el ámbito del trabajo por la vida, por la salud y por el sentido, pensar en una psicología de altura abordando desde esta mirada macro aquello que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. En realidad a veces el discurso de la logoterapia y de la psicología en general se aleja del hombre común y la ciencia y la realidad van cambiando y las disciplinas deberían ir acomodándose a dichos cambios. Ni Freud ni Frankl cerraron sus investigaciones a sus propias creaciones, sino que dejaron las puertas abiertas para continuar avanzando. Y la realidad que hoy nos toca vivir, especialmente en Argentina, esta crisis de poder, el ejercicio del poder, todo el tema de la corrupción y especialmente el tema de la pobreza, no nos puede ser ajenos a aquellos que estamos trabajando por la vida. Hay un texto ahí afuera que se llama ¿y por qué? Por amor a la vida, a una vida sana, digna y con sentido para todos. Por eso me pareció que es necesario hablar de la logopolítica, si creamos este neologismo, o una política basada en los valores, y podíamos recurrir como marco teórico al aporte que nos llega desde el judaísmo y desde el cristianismo, cuando la idea es abordar la dignidad humana, la solidaridad, el bien común, el destino universal de los bienes, la participación democrática y la solidaridad. Y cerrando esta primera pregunta, con respecto a la logopolítica habría mucho que decir, porque en realidad la psicología política, de la cual se desprendería, es una disciplina joven dentro de la carrera de psicología. Es más, en la mayoría de las universidades de Argentina no existe. De 40 universidades de psicología en Argentina, solo en 5 se dicta como materia. Y las que tienen ciencia política y relaciones públicas, creo que serán también 4 o 5 universidades en el país que tienen psicología política. O sea que es una disciplina joven. Y comenzó en nuestro país particularmente después del terrorismo de Estado, a raíz del trauma que dejó en la población esa experiencia y de la crisis económica, socioeconómica del 2001. O sea que nos es permitido hablar de la dimensión política de la logoterapia. Digamos que, y voy redondeando esta pregunta, es una política ejercida desde los valores, especialmente por la visión antropológica que le brinda a la logoterapia. El rol, y esto lo tomé de Munier cuando habla sobre la naturaleza humana dice que hay 2 funciones de la teoría de la acción, que es la profética y la política, y no hacer profecía, o sea, denuncia contra aquello que va contra el bienestar humano, y no hacer política frente a la injusticia de las estructuras sociales, es dejar de ser humano. O sea que por naturaleza el hombre debe cumplir su función de profecía, de denuncia y su función de protagónica en la transformación social. Es una ciencia para la liberación de todo aquello que atente contra el desarrollo de las personas y de la comunidad. Y por último, debe estar centrada en el pueblo. Hay un texto de Martín Baró, si después lo quieren buscar, acerca de la desideologización de la psicología social. Es una ciencia que va dirigida al pueblo, desde el pueblo y no para el mercado. Me dejás con ganas de repreguntarte inmediatamente algo, pero ahora voy a volver sobre eso. Quiero preguntarle a Ingrid. ¿Qué te voy a preguntar, Ingrid? Frankl hablaba, y lo mencionábamos al inicio de nuestro día de hoy, de la importancia de esta trascendentalidad de la persona humana. Yo aquí me anoté textualmente un párrafo de Frankl en Logoterapia y Análisis Existencial que dice: el ser hombre significa referirse a algo que no es de nuevo él mismo, a una cosa a la que servimos o a una persona a la que amamos.
Decíamos en el inicio de este día que pareciera que vivimos en tiempos de desencuentro. Yo te pregunto, Ingrid, ¿crees que esta sociedad en la que vivimos, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, está favoreciendo la trascendentalidad o el desencuentro? Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que todos los seres humanos anhelamos interiormente el encuentro. El tema es qué nos pasa existencialmente, o sea, esa es nuestra esencia. Soñamos con la unidad, soñamos con el encuentro. En la existencia nos vamos perdiendo. Nos atraviesa la ansiedad, nos atraviesan las nostalgias, las inseguridades, los miedos, todo lo que se habló esta mañana, el tema del poder, y empezamos a desencontrarnos. Y lo peor es que nos desencontramos internamente. Cuando revisamos al final del día cómo hemos vivido, uno se encuentra que uno mismo se ha encontrado y se ha desencontrado. ¿Qué nos toca hoy? Yo siempre me pregunto esto, ¿qué nos toca hoy para encontrarnos? Fuimos elegidos para vivir, todos. No somos casualidad en el mundo. Fuimos elegidos para vivir, para ser y llegar a ser, como alguien dijo esta mañana, la mejor versión de nosotros mismos. Pero también lo mismo refiere a nuestra sociedad, a nuestras comunidades, a nuestra familia. Latinoamérica sigue siendo sueño de futuro. ¿Qué nos pasa? ¿Por dónde encontrar la brecha del encuentro? Y créanme, personalmente no encontré ningún otro espacio más que se pueden imaginar la edad que tengo, ¿no? Más cerca de los 80 que de los 70, que tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir mirando y tengo que seguir, pero como ímpetu interno, no como deber, sino con la alegría de seguir sirviendo. Y gracias a este congreso descubrí que hace 51 años estoy trabajando en ámbitos de máxima vulnerabilidad, los mal llamados barrios de emergencia. Y créanme que en la mirada de la gente, en su búsqueda, encuentro esto, que todos sueñan con el encuentro, pero que en la realidad concreta nos desencontramos. Esto mis hijas, que son coach, lo llaman alinearse. Y es un trabajo personal, pero no es un trabajo en soledad, es con otros. Saber pedir ayuda para encontrarnos y encontrándonos, encontrarnos entre todos. No sé si está dicho. Muchas gracias, Ingrid. Qué difícil este desafío. Lourdes recién, Ingrid nos contaba que para ella también percibe que esta dificultad está muy presente y que son tiempos de lamentable desencuentro. Te llevo al logo, te llevo al lema de nuestro congreso, Humanidad, punto de encuentro, y te hago dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo crees vos que podemos caminar hacia un encuentro? Y en segundo, ¿crees que los valores tienen algo que ver con todo esto? Bueno, primero gracias a FUCLAE, a mis compañeros, a Axel, a Claudio y a Gastón por la invitación y a ustedes por estar acá escuchándonos. Siento que soy la más diferente porque no vengo del mundo de la logoterapia, si bien siempre me gustó, lo leí, lo tengo cerca, y no vengo del mundo de la psicología, así que estoy aprendiendo. Pero a tu pregunta, es muy lindo lo que decía recién Ingrid, porque hay un desafío, está demasiado evidente la necesidad del encuentro. Ayer fui a una búsqueda de encuentro que organizan un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se llama Argentina Conversa, ¿no? Que juntaba distintos sectores,
me fui llorando casi porque fue muy emocionante, porque Leonor Benedetto leía las montones de cosas que autores nuestros decían sobre la patria. Y la patria es el lugar, es cuando vos describís la patria, que me parece que es lo que al final representa a los hombres queriendo vivir juntos. O sea, ¿qué es la patria? Es el lugar donde naciste, es el lenguaje de la infancia, es la experiencia común. Y eso es lo que está en crisis, en realidad. Hoy a la gente, o sea, los sectores que les va muy bien no sienten que es gracias a su patria. Y a los que les va muy mal no se sienten contenidos por su patria. Entonces no hay patria posible. Y vos me preguntás si esos son valores. Es que el valor principal es poner en valor eso que los hombres tenemos y que ustedes lo estudian mejor que yo y me lo pueden explicar mejor, que es esa trascendencia, que es esa necesidad del otro. La verdad que ha triunfado el individualismo en el mundo, está en crisis en el mundo la idea del vivir juntos. Se volvió mucho más complejo y la conducción del vivir juntos, que es la política, es la que está en crisis. Se volvió una casta de gente que pelea por espacios y no por lograr procesos de conducción de hombres que quieren vivir juntos. Entonces hay que volver a rescatar los valores iniciales, los que nos hicieron decidir vivir juntos. Por eso recrear la idea de patria es importante, porque vuelve a recrear el porqué. O sea, ¿por qué nos necesitamos? Si la Argentina productiva no financia la reconversión, esto es muy de la política, pero creo que me lo pueden entender, de la Argentina improductiva, no vamos a salir. Habrá algunos argentinos globalizados y otros fuera del sistema, pero no hay oportunidad. ¿Cómo está reaccionando el hombre a este individualismo? Y aparecen los fanatismos. O sea, cuando aparece el nacionalismo, es una reacción natural. Vos necesitas pertenecer a un colectivo que sientas que te defiende y en el que sientas que sos parte. Y cuando no te lo resuelve tu propia nación, aparece algo para tratar de resolverlo. Cuando estás muy fuera del sistema, aparecen las maras, la delincuencia organizada, lo que nosotros estudiamos en el mundo de la seguridad, donde el hombre encuentra una pertenencia y por encontrar una pertenencia un sentido de vida. Se pierde el sentido porque nos hacen creer que es solos. Arreglate como puedas, que es la mejor manera. Y cuando vos te la arreglás como puedas, vas a la selva, y en la selva ganan algunos y pierden muchos. Y yo creo que eso es lo que está en crisis absoluta. En la política se manifiesta esta cosa que está tan patente de la grieta. La grieta es creer que el otro no es patriota, no debiera ser parte de esto y debiera no estar. Y en el siglo XXI, que es el siglo de la diversidad, donde cada vez hay más distintos, tenemos que encontrar la riqueza de la diferencia. ¿Es mucho más difícil encontrar puntos de encuentro? Sí, pero los tenemos que encontrar, porque no se ha demostrado en la humanidad que se pueda vivir si no se vive juntos. Y me parece que eso, y por eso los valores que hay que recrear son los que ustedes estudian y los que ustedes transmiten, que es lo que el hombre es en esencia, que no es solo razón, que no es solo individualidad, que también tiene la otra pulsión. A nosotros nos hacen creer que el hombre es egoísta. Lo es, pero también ama. Entonces, ¿por qué tenemos que solo levantar la pulsión del egoísmo? ¿Qué es lo que nos vendieron? ¿Por qué no levantar la otra pulsión? Por eso cuando volvés a hablar de patria, aparece algo. Y yo estoy seguro que si estuviera Leonor Benedetto leyendo acá lo que leyó ayer, y después cantando porque me muero si... porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, estarían todos emocionados como me fui yo. Porque vos volvés a lo que querés ser, que es patria. Y me parece que eso está en crisis. Por eso hay que recuperar en la política esos valores. Yo lo peleo dentro de la política, ustedes en los consultorios o en los lugares donde vayan. Hay que volver a creer que es viviendo juntos, que no se puede solos. Y eso es lo que creo que es el valor más importante que hay que recrear. Recién Lourdes usaba términos que me llevaron a pensar, usaba el término crisis, pulsión, egoísmo, y pensé en cómo enfermamos a veces las personas, las sociedades.
voy a vos, Ingrid. Me vino a la mente el concepto de neurosis noógena. Lo tenemos muy visto por lo general en nuestra vida personal, en la vida de cada uno. Te pregunto, ¿podemos hablar de neurosis noógena en esta idea un poco psicopatológica que me hizo pensar Lourdes, aplicado a nuestra sociedad? Y cuando digo nuestra sociedad hablo de Latinoamérica. Sí, las neurosis noógenas, ¿no? Claro, todo esto que decían los colegas, Roberto y Lourdes, nos lleva a analizar qué nos pasa. Noógeno viene de nous, espíritu. Nos alberga la fuerza indómita del espíritu, decía Frankl. Y sin duda, quizás como nunca, la ansiedad del vacío existencial, la frustración, que como decía Frankl, no necesariamente son patógenas. El hombre él era muy claro. Él decía, necesitamos sus famosas tesis, ¿no? El hombre necesita atención. Es más, sin tensión no abundamos, no avanzamos, perdón. No avanzamos, nos quedamos, y el conformismo, el inmanentismo, que me llamó la atención las veces que aparecían las preguntas que nos sugirieron, es el cáncer, es el verdadero cáncer. No es un cáncer biológico, es un cáncer social. Esa neurosis, ese vacío, esa frustración que vivimos, esas realidades, ¿no es cierto?, dicotómicas en el sentido de sociedades o fragmentos de sociedad, perdonen el término, opulenta, y otra totalmente marginada, los dos sufren neurosis por distintos motivos. Unos porque no saben qué hacer y se desesperan, ¿no?, por cómo guardar. No tengo nada en contra de guardar dólares, les pido por favor no lo tomen como algo peyorativo, porque también es triste saber que mi trabajo, que hoy significó 10, mañana por la devaluación significa 5 o menos. O sea, es real. Junto con la devaluación pareciera que nos devaluamos como personas. Vos frename si me voy de mambo, por favor. Si no, porque por ahí yo me entusiasmo y sigo viaje. Y esto es para todos. Y por eso la neurosis noógena hay que tomarla entre manos. Obviamente puede llegar a niveles que ya no son saludables, pero en sí necesitamos tensión. Muchos de ustedes conocen mi historia. Mi madre me llegó a decir una barbaridad como léxico, una dura verdad para ella y para nosotros. La guerra me hizo persona. ¿Cómo? Una guerra, una situación, un desafío límite, con tanta muerte, te puede convertir en persona. Claro, una niña que estaba bien, última hija, muy protegida por los hermanos mayores, En la situación de guerra, en los bombardeos, sola. Una en el vientre, mi hermana, y una chiquitita dando vuelta y haciendo lío. Pero ahí se descubrió solidaria. Ahí descubrió el respeto del otro como otro. Todo lo que le había enseñado mi abuela, me dijo, yo lo pude poner en práctica. Mi madre debe estar gozosa donde está. Lecciones de vida. Por eso no le tengamos miedo a lo que sintamos frente a esta realidad, con tanta grieta, con tanta división. ¿Qué nos pasa? Tendríamos que preguntarnos, ¿para qué sirve el poder? ¿Para qué lo necesito? Si el único verdadero poder está en mirar los ojos de los demás y sentirnos fraternos, no importa el color, no importa la raza. Frankl fue un maestro, y aclaro, no solo en los campos de concentración, porque mucha gente confunde a veces esto, ¿no?
Así que volvamos a mirarnos a los ojos. Aceptemos nuestras neurosis, encaminémoslas. Y agradezcamos los desafíos cotidianos. Y descubramos el potencial que nos habita, que es grande. Roberto, yo notaba, Lourdes e Ingrid, conceptos tan importantes como encuentro, responsabilidad, solidaridad. Te pongo en este aprieto. ¿Hay unión entre estos conceptos? Sí, me parece que son tres ideas que están muy conectadas una con la otra y quería dejar sobre cada una de ellas un aporte. En cuanto al concepto de la responsabilidad, si se puede, si se me permite, Viktor Frankl habla de los valores de creación, los valores de vivencia y los valores de actitud. Podríamos pensar en una cuarta categoría, los valores de servicio. Y dentro de los valores de servicio, poder pensar en el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad y el sentido del liderazgo personal y social. Y dentro de la responsabilidad, la idea era recordar lo que llamé la tríada de la responsabilidad, por lo que estábamos viendo recién. Al menos el poder generalmente no se ejerce de modo responsable. Entonces sacaban tres preguntas. ¿Qué sentido tiene ser responsable en el contexto que nos toca vivir? Si mucha gente no lo es y no le sucede nada de malo. Al contrario, vuelven a estar en los mismos lugares. La pregunta es, ¿qué sentido tiene ser responsable en el contexto que me toca vivir? Contexto social y político. La segunda es, ¿cómo ser responsable? Y esta respuesta la responde Max Weber, 1919, da 2 conferencias antes de morir, donde habla de la ética de la responsabilidad, diferenciándola de la ética de la convicción. Y esto lo vemos también en la política. Muchas veces, muchos líderes, siguiendo sus ideales, no ponderan las consecuencias de las medidas de gobierno que han tomado y dejan un tendal de desastres. La ética de la responsabilidad, por el contrario, que ya proviene del Virreinato del Perú, cuando los funcionarios del Virreinato eran responsables ante la Corona de España por el mal gobierno en sus funciones o por la omisión, uno es responsable de lo que se hace y se hace cargo de las consecuencias de sus medidas, de su gestión de gobierno. Y por último, y acá acudiendo a Kant, la idea es ¿y cómo ser responsable? ¿Desde dónde? Porque si seguimos el pensamiento kantiano, el deber por el deber, el imperativo categórico kantiano, o si vamos a Santo Tomás de Aquino, la distinción entre buen ciudadano y buen hombre, uno puede cumplir las leyes de la ciudad, pero hacerlo por el mero hecho de que lo tiene que hacer. Y la diferencia del buen ciudadano con el buen hombre es que, y la diferencia que planteo en el espíritu de la responsabilidad con respecto a la postura kantiana, es la adhesión del corazón en los actos responsables que realizo, desde el corazón y con alegría. Y el segundo concepto que nombró Axel es el tema del encuentro. ¿Qué cosa es el encuentro? Quizás podríamos pensar en, primero definir qué cosa no es el encuentro, pensando en lo que nos pasa socialmente. No es la simulación o el relato, vivimos de relatos. No es el descarte, la exclusión, y no es la transferencia a otro de las responsabilidades de los actos realizados. ¿Qué cosa sí es el encuentro? Es el encuentro o la cultura del diálogo, de la cual se desprenden las otras características, la cultura de la solidaridad, de la responsabilidad, de la inclusión, de la hospitalidad, acá hablaban de patria, del alojo afectivo, la cultura del alojo afectivo,
en donde todos nos sentimos incluidos en este hogar común que es nuestra patria. Y por último, el tercer concepto que mencionabas, el de solidaridad, es un tema muy amplio. Yo en mi trabajo doctoral lo hice sobre esto y quedó demostrado empíricamente, científicamente, desde la evidencia, que es ocupándose de los demás cuando la propia vida adquiere sentido. Empecé al revés, no viendo los que tenían sentido, viendo qué pasaba, el impacto en la vida de los que eran solidarios. Es una forma de vida personal y social de trabajar por el bienestar de toda la comunidad. Y cierro con esto, hay dos grandes maneras: la solidaridad normativa, desde lo legal, en donde a través del activismo uno interpela al poder, y la solidaridad fáctica, práctica, cara a cara, que tiene que ver con el voluntariado, en donde se asiste a aquella persona que necesita algo de nosotros. Quizás podríamos declararnos los logoterapeutas activistas por la vida o militantes por la vida. Estamos en tiempos electorales aquí en Argentina, en ásperos tiempos electorales. Y te pregunto, Lourdes, vos sos de nosotros quien más entiende de asuntos políticos. Yo paso de canal en canal, de candidato en candidato, y escucho hablar de indicadores de inflación, de pobreza, económicos, me escucho encuestas. No escucho nunca hablar de valores. Me surge la pregunta, te comparto esta pregunta. ¿Es un tema que no debe formar parte de las charlas, entonces está bien que no se hable de valores? ¿A las personas ya no nos interesa? ¿A esta patria que está escuchando y viendo estos canales y escuchándolos hablar ya no nos interesa? ¿Hemos perdido toda esperanza de que el tema valores pueda formar parte? ¿Por qué no se habla de valores? Mira, es buena la pregunta porque en los grupos que yo hago bastante, desde la Escuela de Política muchas veces hago bastante cruces de ideas para los temas y salta el tema de los valores. La verdad que es largo el tema y no quiero llevar mucho tiempo, sería un tema para debatir largo, pero la realidad, yo creo que la clase política en el mundo, en la Argentina especialmente, pero en América Latina, está en crisis, la política está en crisis. El poder está en crisis, es decir, la política se supone que es la que conduce, como decía hoy, los destinos de un grupo de gente que decide vivir junto, que es muy diferente a la defensa de intereses parciales que les son legítimos. Lo que hace es mirar y articular para que los intereses de todos armonicen para un mejor vivir todos juntos. Eso se perdió, la política se fue separando y fue discutiendo más el espacio que ocupar y cómo repartírselo, y vos lo ves en los debates o todo el proceso para llegar a los candidatos. Era ver quién era la figura que mejor vendía para mejor ganar. No había discusión de ideas o de proyectos o de acciones. ¿Qué te dicen ellos? Con eso no ganas. La gente no te vota por eso. Yo lo que creo es que de todas maneras vos la idea, o sea, si vos sos la idea la tenés que tener, no importa si ganás o no, pero vos tenés que llegar al gobierno con una idea de a dónde querés llevar al país o a la comunidad a la que intentás representar. Pero independientemente de eso, está muy de moda el tema de la comunicación política y de cómo vender la imagen por la fuerza que tienen hoy las nuevas tecnologías. Entonces hay mucho foco en cómo vender el producto candidato. Y muy poco foco, y el problema es cuando llegás al gobierno, porque vos con la grieta, por ejemplo, te sirve para ganar una elección, no te sirve para gobernar, porque después de que pisaste al otro lo tendrías que incorporar para gobernar para todos, y eso no te pasa. Entonces, con los valores pasa algo parecido. Vos cuando con cualquier político le pedís que te diga los valores, cuando vieron las 10 propuestas que ponían, casi todos coincidíamos, nadie estaba muy en desacuerdo con los valores. El problema no es tanto lo que se dice, el relato, que vos hablás de relato. El problema es lo que se hace. Y lo que está pasando es que la gente ya no les cree, ya no les creemos, ya no nos creemos a los políticos. Porque dicen cosas que no hacen.
y no creemos, no nos inspiran confianza. Elegimos quizás el menos malo, nos cansamos con uno que pensamos que nos iba a solucionar, vamos a ver si el otro nos soluciona. No tenemos por qué saber todos de política. Es como si yo pretendiera que los políticos nos hagamos cargo de la psicología del país o de la medicina del país, porque los médicos la están haciendo muy mal. No tiene por qué saber el ciudadano todo. Pero la realidad es que el político hoy no se hizo creíble, porque por tanto venderse, nadie cree que lo que está diciendo es lo que va a hacer. Me parece que hace falta más testimonio, más de los valores, pero en testimonio, no tanto en el discurso. Eso es lo que me gustaría decir. No es que los valores no venden, es que nadie cree que el que lo está diciendo lo vive. Entonces no cree. Yo sí creo. Yo creo que cuando hay líderes que la gente cree que encarna esos valores, enseguida empiezan a subir. Pero porque para todos es natural, a todos nos moviliza alguien que tiene valores. Creo que está pasando en el mundo. Es muy difícil hoy identificar líderes en el mundo. Fíjense, si uno se pone a pensar de hoy, actuales, es difícil. Porque se juntó mucho además el poder político con el poder económico. Todos los grandes políticos tienen mucha plata. Entonces también eso complejiza mucho, ¿no? Si nos vamos al campo social, la guerra, como vos mencionabas, es un momento mágico para eso porque estamos todos igual. Entonces ahí te das cuenta que el destino común depende de todos. Pero cuando no estás en guerra y cuando la crisis afecta solo a algunos, es todo mucho más difícil. Entonces yo creo que ahí hay una complejidad superior. Pero no es que los valores no vendan. Yo creo que cualquier ciudadano argentino, cuando vos recurrís a esos valores que nos hacen sentir humanos, enseguida se conmueve. Lo que pasa es que los políticos, cuando dicen encarnarlos, no les creemos. Entonces es muy difícil que estén en una discusión política, porque aunque discutan, nadie les va a creer. Creo que está en crisis. Lamentablemente sí, me hago cargo y me gustaría luchar dentro de la política para que vayamos personas pensando diferente, pero está en crisis en los líderes actuales claramente. Roberto, Lourdes nos plantea una crisis de liderazgo, una clase política en crisis. ¿Crees que el liderazgo está teniendo que ver con la crisis de nuestras comunidades? El liderazgo tendría que ver con las características y los problemas de las comunidades, pero me parece que no es lo que está sucediendo y habría que señalar en dónde debe actuar. Entendemos por liderazgo esta capacidad de influir en la gente para poder ayudar a crecer en lo personal y en lo social. ¿Sobre quiénes habría que ejercer este liderazgo? Sería la pregunta. ¿Cuáles son los destinatarios de estas acciones que desde el poder se debe realizar? ¿Quiénes serían los frágiles a los cuales ayudar? Los sin techo, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, el acompañamiento a las embarazadas, los abandonados, la trata de personas, el niño por nacer, la violencia a la mujer, el medio ambiente, los toxicodependientes, las personas con discapacidad. Yo incorporaría lo que dijo Paola, si al ejercer... Lourdes, perdón. Me encanta ser Paola, Tendría que hablar más italiano. Por Paola del Bosco. Si al ejercer este liderazgo, ¿verdad?, uno tiene en cuenta estos destinatarios. Si cuando hablamos de valores reconocemos el valor de la persona, el valor de la vida y todas las necesidades que cada uno de ellos tiene. ¿Cómo ejercer este liderazgo? Algunas características prácticas muy simples. Fuerte sentido de misión, se apasionan, saben optar, no teorizan demasiado. Habría que armar el perfil del líder, ¿no? Son realistas, suman a otros, se forman,
trabajan duro y principalmente rezan por lo que hacen o deben hacer. Y la última idea es a qué va destinado este liderazgo, y tiene que ver con el desarrollo comunitario. ¿Qué es el desarrollo comunitario? Es un proceso continuo, permanente, en donde se abordan todas las problemáticas que afligen a nuestra gente. Entre ellas podríamos nombrar la subsistencia, el trabajo, el conocimiento, la educación, el medio ambiente, el bienestar, la participación democrática, el abrigo, la vivienda, el ocio y la salud. La idea es cómo realizar este liderazgo. Desde algunos ámbitos se hablan de proyectos, interacción de modo horizontal y no vertical. No es que las acciones se realizan de arriba hacia abajo y el que está en el poder es el que sabe lo que la gente necesita. En esta horizontalidad, los portadores del conocimiento sobre lo que necesitan son los mismos destinatarios. Por lo tanto, los que están en funciones de gestión pública deberían colocar sus oficinas de gestión pública justamente en los ambientes donde más se necesitan. Y ahí, por ejemplo, hay experiencias. Por ejemplo, comunidades con problemática de adicción, los actores en prevención de las adicciones, en donde las oficinas del gobierno sobre el cuidado de la salud de los adictos se ubican justamente en zonas muy vulnerables con respecto a esto. O desde las universidades, por lo menos desde las nacionales, no sé, desde las privadas, desde lo que es Secretaría de Extensión Universitaria, en casi todas las universidades nacionales, por lo menos de Argentina, antes había 3 pilares, que era la docencia y la investigación. Y después venía, en tercer lugar, la Secretaría de Extensión Universitaria, pero era como una prolongación universitaria para dar cursos a la comunidad. La idea es retomar este rango que tenían las 2 primeras, y la extensión universitaria se convierte en sus actores en actores extensionistas para la transformación de la sociedad. Frente a los problemas que plantea la comunidad en la cual están insertas, la universidad aporta recursos y personal para resolver problemas en donde los gestores son los mismos destinatarios. Y si hay un minuto, quería cerrar con que así iba a empezar, por mi parte, ¿sí? O después va a haber un tipito. Sí, es un minuto, Roberto, sí, es un querido. Minuto. Iba a empezar esto de por qué meternos en política con el turista. Que me faltó escribir, hay un librito que es El amor a la vida, y hay una serie de cuentos. Y me faltó el cuento principal por el cual hice el librito. Me faltó el cuento del turista. Así que se los dejo. Falta terminar de escribirlo. Pero nosotros los logoterapeutas, o desde la logoactitud, podemos ser el turista o el buen samaritano. Y acá después Ingrid va a retomar el tema, porque coincidimos sin saberlo por distintos caminos, llegamos a la misma idea, a dos momentos de la Biblia, hablando del prójimo y de la autotrascendencia. La primera pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Caín mata a Abel porque la ofrenda de Abel era más propicia a Dios, ¿verdad? Y por celos, Caín comete el primer fratricidio y homicidio de la historia de la humanidad. Entonces ahí viene la pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Pero se completa con una segunda pregunta que está en el Evangelio, la historia del buen samaritano. Dice: Jesús, había un hombre herido, pasaban todos por delante y nadie prestaba atención. Todos pasaban como turistas, miraban y seguían de largo. La pregunta ahora se completa: ¿dónde está tu hermano? Con ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás? Entonces, ¿soy turista o soy el buen samaritano frente a los que me toca, frente a mi prójimo? Y había un cuentito, pero lo dejamos. El cuentito termina diciendo que en definitiva
estar es amar, ¿no? Bueno. Qué corta siempre nos queda esta mesa, cuánto hay para preguntarnos, cuánto hay para escucharlos. Y nos quedamos pensando, me quedo pensando en esta imagen de tu mamá, esto diciendo la guerra me hizo persona. Qué buena idea que podamos ser personas ante la guerra, ante las desigualdades, ante lo que está pasando hoy, que podamos ser personas. Pienso que es necesario volver a creer, como plantea Lourdes, y me entusiasma la idea de que hoy Roberto crea un término que es la logopolítica, ¿sí? Démosle lugar a eso, si empecemos a creer que puede existir una logopolítica. Les agradecemos porque nos devuelven o nos fortalecen la esperanza en un momento en donde más la necesitamos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Sí.